El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras, nos decía Ignacio de Loyola, fundador de la Orden de los Jesuitas, la Societas Jesús. Siglos de desarrollo de esta orden religiosa cuyos hombres han fomentado la fe, predicando el Evangelio, pero también jugando un rol clave en el desarrollo de la historia de los pueblos, con integrantes, pensadores políticos en el ámbito educativo, económico, líderes en gestión, fomentando la igualdad y el progreso armónico hacia un propio fin fraterno, conforme al mandato del Evangelio. Hace 450 años llegaron al Perú y vamos a comentar sobre su trabajo y legado. Desde la sede de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a propósito de los 450 años de la Compañía de Jesús, estas son las reflexiones que hacemos desde nuestro espacio Escuela Peruana de Derecho Constitucional sobre su legado y reconocimiento a sus grandes aportes a nuestro país. Disfrútenlo. Este congreso, que tiene lugar en el mes de agosto del año 2018, se hace con el fin de conmemorar 450 años de la presencia jesuita en el Perú. El evento ha sido denominado Obreros Incansables, refiriéndose a esta orden religiosa. Pero, ¿qué podemos decir acerca de los jesuitas? Sobre su presencia, sobre su participación y trabajo, legado en el Perú, hay muchas historias. Algunas de ellas no se conocen. También han existido por allí algunos comentarios, como todo rumor que genera alguna suerte de labor constante dentro de la sociedad. Ocurre con diversos personajes. Las órdenes religiosas no han estado exentas de ellas. Pero podemos decir que los jesuitas constituyen parte fundamental de la historia del progreso de nuestro país. Recordemos que el virreinato, una empresa fundamentalmente política, también dentro del ámbito de la progresión de la fe, convoca o a partir del descubrimiento del llamado Nuevo Mundo, llama la atención de los fieles y también órdenes religiosas existentes en Europa. En 1568 llegan al puerto del Callao los primeros jesuitas y es la primera vez que llegan a un suelo hispanoamericano. De allí la trascendencia e importancia de la llegada de los jesuitas al Perú. Es prácticamente la llegada de los jesuitas al Nuevo Mundo. Pero sobre su trabajo y sobre su labor es necesario también referirnos a lo que ha sido la vida de su fundador, San Ignacio de Loyola, quien en 1534 funda la Compañía de Jesús, en italiano la Societas Jesús, o SJ, como también se le conocen a quienes son ordenados dentro de su seno. Y no obstante, también hay que destacar que sería ya en 1540 cuando la Iglesia, el Papado, le reconoce como una orden religiosa. La compañía se sustenta sobre todo en votos de obediencia y propiamente se aprecia en muchos niveles cuando sus integrantes son sumamente leales a las órdenes que reciben de sus superiores. También está el voto de pobreza, pero lo más interesante y lo más destacable es su continuo e infatigable trabajo. A través de películas, por ejemplo, como La Misión, protagonizada por Jeremy Irons y Robert De Niro, se da cuenta cómo era la labor de los jesuitas casi de pioneros, llegando a localidades, acercándose a grupos humanos que todavía no conocían a Dios,
pero tampoco que estaban familiarizados con las formas del Nuevo Mundo. Y precisamente se destaca de los jesuitas a nivel mundial su constante e inagotable, digámoslo así, trabajo en torno al fomento académico. Son de las órdenes religiosas que están más vinculadas al progreso de la ciencia y el conocimiento. Y es que, no olvidemos, la religión no está negada con el conocimiento, por el contrario, se puede hacer mucho desde la labor monástica para fomentar el progreso de las ciencias y las humanidades. A partir de ello es que destacamos de los jesuitas en el Perú y mediante las distintas ponencias en el Congreso, cómo más de 4 siglos todavía siguen teniendo plena vigencia. Este evento justo ha surgido a partir de la iniciativa, por un lado, de la provincia jesuita en el Perú, que es autónoma, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad del Pacífico, estas 2 casas de estudio que son impulsadas, promovidas por la Orden Jesuita. Y por supuesto también tenemos o destaca la Pontificia Universidad Católica del Perú, que si bien fue fundada por otra orden, los padres jesuitas también intervinieron, llegando a ser Felipe MacGregor, un sacerdote jesuita, su rector muy reconocido. Pero no olvidemos, y es importante destacarse, que las órdenes religiosas que también conocemos como los dominicos, que en el Perú son importantes, fundaron San Marcos y en su seno albergaron a los 2 santos peruanos más reconocidos mundialmente, San Martín de Porres y Santa Rosa. Tenemos a los franciscanos, pero en los jesuitas, sin lugar a dudas, destaca siempre el trabajo hacia las comunidades y hacia el pueblo. Tecnificarlo, instruirlo y también culturizarlo. En las llamadas misiones jesuitas se educaba para el trabajo y también se evangelizaba. No se fomentaba en la población, sino el respeto a sí mismo a través del desarrollo de su fuerza laboral. Pero también los jesuitas pudieron, de alguna manera u otra, garantizar la formación de las élites a través de la fundación de colegios, lo cual es sumamente reconocido. Entre los colegios que ellos fundaron destaca el Colegio de la Inmaculada, donde muchas generaciones de brillantes políticos, académicos y científicos peruanos se han formado para lograr justamente con sus talentos e instrucción también llevar a cabo, a través de las funciones y trabajos que desarrollaban, una adecuada de alguna forma u otra, digámoslo, civilidad hacia los demás compatriotas. Por supuesto, también es necesario destacarse que en la historia del Perú hay momentos duros para los jesuitas, como fue la expulsión durante el virreinato. No obstante, si bien había desde España la defensa de la fe, pero a nivel de las órdenes, no obstante, siempre pudo surgir algunos celos, sobre todo por la identificación, el cariño y el afecto que el pueblo prodigaba a la orden, a la compañía de Jesús, ya que la misma lograba, a través de sus votos y de su planificación, desarrollar comunidades económicas muy prósperas, pero sin el ámbito lucrativo o explotador que podían tener las fábricas de empresarios individuales, pero más aún también la sensibilidad y el respeto y la fraternidad por los demás, que eso es lo que siempre destaca en toda virtud de una orden religiosa. Los jesuitas, luego de expulsados a quienes le robaron sus tierras, literalmente sus propiedades, los dejaron sin un centavo y los expulsaron del territorio peruano, luego retornarán en el siglo XIX, estableciéndose una vez más y una vez más reivindicando también el hecho de que fueron los primeros de orden, a nivel de órdenes religiosas, en llegar al Perú. A través de la iglesia de San Pedro, la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, podemos encontrar el trabajo de los jesuitas en la capital en materia de la fe, pero no olvidemos también que los jesuitas son, sin lugar a dudas, promotores académicos mediante colegios también para las clases populares, como son los llamados colegios Fe y Alegría, que son obra auténtica de los padres jesuitas.
Más detalles están en diversos documentales, libros. El padre Rubén Vargas Ugarte es uno de los grandes jesuitas de los últimos tiempos. Monseñor Durán, el querido Monseñor Chalaco, también era un sacerdote jesuita. Y otros personajes que podemos destacar, pero que también invitamos a ver el magnífico programa que le dedicó Sucedió en el Perú a lo que es la presencia jesuita en el Perú. Este programa fue publicado, fue estrenado en enero de este año 2018, por un lado por los 450 años, pero por otro lado por la presencia del Papa Francisco, quien es el primer Papa jesuita en toda la historia. Les dejamos con algunos detalles de este congreso, donde ha tenido lugar una serie de conferencias y exposiciones reivindicando y también haciendo un llamado a que la orden de Jesús, a la que la Compañía de Jesús, la orden de los jesuitas, no dejen su trabajo y el legado de San Ignacio de Loyola no se pierda. Nos vemos. Varios congresos, varias publicaciones sobre este generalato. Pero no es solamente una actualidad así contingente por la muerte de Aquaviva hace cuatro siglos, es también que para los que trabajan sobre la primera compañía, o sea, la segunda mitad del siglo XVI, seguramente que el momento aquaviviano es un momento muy particular, porque es un momento como de cumplimiento de toda una serie de evoluciones de la primera compañía, con la conclusión de la Ratio Studiorum, con la conclusión última de las constituciones, con la conclusión del directorio de los ejercicios, con la publicación de una obra famosísima que me ha ocupado mucho en el pasado y también en el presente, los Evangelici Historiae Imagines, previstos o pensados por Jerónimo Nadal, que aparece en el 94 en Anverso. Así que sobre todos estos campos institucionales, pedagógicos, estéticos, la compañía se acaba su formación, digamos, institucional completa en este momento del final del 16. Así que me parece evidentemente un momento importante para todos los que trabajan sobre esta primera compañía. Yo también quizás diría una dimensión suplementaria, es que durante hace muchos años que me interrogo sobre un hecho, el hecho que Michel de Certeau, que fue mi primer maestro, se ocupó muy poco del momento fundador de la compañía él mismo, solamente un artículo sobre Ignacio de Loyola, por ejemplo, y se ocupó mucho más del momento aquaviviano. Para no expandirme por ese lado, tenemos por ejemplo a Bernard Lonergan, que es un gran pensador del siglo XX. La tradición filosófica jesuita no es una tradición que se agote en sus orígenes. Pero Suárez sigue siendo, creo yo, el gran pensador de los jesuitas, vivió entre 1548 y 1617. Tiene una conexión con el Perú, porque inspira el pensamiento y la obra de Antonio Ruiz Montoya y la fundación de las misiones jesuitas en el Paraguay, que llevan a la fundación de la República Jesuita del Paraguay, inspirada en Suárez. Yo creo que el pensamiento político de Suárez es importante para nosotros hoy en día, y que el contraste entre Suárez y Hobbes es un contraste que ilumina el pensamiento político contemporáneo. Suárez es una fuente todavía, creo yo, de reflexión sobre los orígenes de la autoridad política. También es importante como reformador de la metafísica. Con Suárez ya queda claramente desvinculado el trabajo de metafísica escolástica de la tradición de comentarios además anclados claramente en la práctica de las disputaciones en las universidades medievales. Por eso, cuando leemos la Suma de Santo Tomás, tenemos, por ejemplo, una compilación de opiniones que están equivocadas, luego tenemos una afirmación de la posición correcta, un sustento doctrinal en la tradición, alguna autoridad, luego un argumento que establece esa posición y una refutación finalmente de las posiciones encontradas. Esto es el resultado de ordenar una disputación real. El escolástico, el profesor o el maestro dice: voy a discutir tal tema, viene la gente y ahí en fin discuten, y luego se va a su casa con las copias que le han hecho los copistas y las ordena. Suárez rompe con eso en las disputaciones metafísicas.
Las discusiones metafísicas se leen más como un ensayo, como un tratado, más al estilo contemporáneo. Ya no sigue estrictamente el orden del trato de las cuestiones metafísicas en Aristóteles, sino que las ordena de acuerdo a un orden conceptual. Y entonces hace un índice para que la gente pueda ver dónde en Aristóteles se tratan esas cosas que en la metafísica de Aristóteles, por sus mismos orígenes, son libros que no necesariamente se compusieron uno tras de otro, sino que se articularon uno tras de otro y se guardaron y así se encontraron. Entonces él reforma en la metafísica de maneras decisivas. No es una reforma que salte de la nada, hay antecesores, pero con Suárez es claramente ya un trato metafísico de acuerdo al orden mismo de la disciplina y siguiendo un estilo más contemporáneo, digamos, más de ensayo.